¿cómo arreglarías este equipo de cara al draft? Tenemos que volver a esa filosofía del draft, en donde puedas conseguir picks de draft. En el tema de la agencia libre creo que sí puede haber movimientos, pero movimientos sobre todo en la segunda semana, donde ya sean jugadores que van quedando y que puedes obtenerlos con contratos más económicos, y por ahí creo que sí iría por un jugador elite de la primera semana, ya sea por un linebacker o por un liniero ofensivo, que son las posiciones más débiles. Y creo que vamos a ir viendo, como ya se ha ido dando, que el frente defensivo es el que más se va a revolucionar, y probablemente no están disponibles las piezas que se necesitan para los linebackers, así que vamos a ver qué cosas que de repente quizás no nos hagan mucho sentido, pero nuevas piezas van a llegar. Para mí sería idóneo por ahí un cambio, jugadores que van a estar muy peleados y que por lo mismo van a estar subiendo mucho su precio. Miami Dolphins, Miami. Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. Semana movidas la que se viene dentro de algunos días, porque empieza el nuevo año de la liga, la actividad rumbo al draft 2024 sigue en marcha a pesar de haber concluido el combine, donde hubo bastantes sorpresas y algunos jugadores que pudieron elevar su stock ante la falta de estos jugadores que han decidido aguantar a sus días profesionales en la universidad para demostrar en los scouts por qué son lo mejor de la generación. Y por supuesto, ¿qué vendrá para nuestros Dolphins? Son algunos de los temas que vamos a tocar en esta edición. Roberto, te envío los micrófonos para que nos digas cuál es la alineación de este programa. Cristian Carrillo con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Adam Gómez portando el número 20, running back, con 1.60 de estatura y egresado del Tecnológico de Veracruz. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, ¿cómo estás? Pues nada, saludar a la audiencia y bueno, como bien mencionaste, va a ser una semana de locos en cuanto a todos los movimientos que van a darse. Como ya hemos comentado en los artículos de somosdolphins.com, pues son tiempos de mucho ajuste por la cuestión de quedar en el tope salarial y por la reestructuración de la defensa principalmente. La defensa es un aspecto tan crítico que vamos a estar viendo cosas que nos parezcan medio ilógicas y otras que de plano van a ser como que utopías para los fanáticos de los Dolphins, principalmente quienes tenemos muchos años esperando que la defensa de Miami se vuelva de las líderes de la liga. Creo que va a estar muy interesante la plática de hoy y bueno, pues bienvenidos al podcast. Vámonos a este primer bloque, Adam. Lo vamos a tocar brevemente porque tenemos que esperar a nuestros compañeros Marcos y Cristian para que profundicen más en el análisis de los prospectos, pero no podemos dejar pasar la importancia que tuvo el Combine y esa columna que dejaste entrever en somosdolphins.com, para que los invitamos a los amigos y amigas que nos estén viendo y escuchando. Métanse a nuestro portal, pongan /colegial, porque viene un tema importante de por qué el Combine está pasando un segundo término. Adam, mencionabas que varios prospectos que van a ser primeras rondas del draft no estuvieron disponibles. ¿A qué se debe este fenómeno? Porque antes todo el mundo, una vez que concluía el Super Bowl y una vez que sucedía el Senior Bowl y todos estos eventos, el punto focal era el Combine, y algunos de estos jugadores pues ya no lo están tomando en cuenta. Platícanos un poco de eso. Bueno, el Combine, o combinado, como le quieran llamar, consistía simplemente en un evento en donde la NFL, en su entrevista de trabajo que está haciendo para todos los prospectos de colegial y de algunas ligas adicionales, pues trata de tener la mayor información para que en el reclutamiento pues se pueda tener las decisiones que son de millones de dólares de diferencia,
pues con sustento, ¿no? Entonces, pues se medía desde qué tamaño tienen, el tamaño de la mano, que luego era importante para algunas posiciones, eh, el ancho de los brazos, se trataban de tener toda la información médica, se hacían análisis, en fin, se hace una exploración como si fuera, pues eso, una entrevista de trabajo súper detallada, de esas que hoy día, pues para algunos países y algunas leyes serían ilegales, de tanto escrutinio que tienen que tener y tanta información del individuo como tal. Pero bueno, pues entendamos que no se trata de un trabajo cualquiera, ¿no? Estamos hablando de tratar de entrar en la mejor liga de fútbol americano del mundo y que eso hace una gran diferencia, ¿no? Eh, También creo que en ese proceso donde se obtenían todos esos datos, pues estaba el hecho de tener que demostrar que eras el mejor de la posición en alguna característica. O sea, porque se explora, por ejemplo, desde el salto horizontal, el salto vertical, la velocidad en las 40 yardas y la agilidad o la facilidad de manos que demuestres a lo mejor en un drill, ¿no? Para otras posiciones a lo mejor es más importante lo que se hace en los días preliminares, donde se hacen bench press, que es ponerse a levantar pesas, ¿sí? ¿Cuántas repeticiones puedes hacer? Esto es muy importante para demostrar precisamente que tienes la capacidad física para jugar la posición de inmediato, porque también debe entenderse, estamos reclutando prospectos, jóvenes de 21 años que todavía están terminando de desarrollarse, que todavía les falta meterle mucho al gimnasio y que a lo mejor van a lograr a la cúspide de su condición física en 1 o 2 años, ¿no? Entonces, creo que para algunas posiciones no se puede ignorar que en la NFL hay un proceso, hay una situación de que cuando entras a la liga tienes un potencial, ¿sí? Que a lo mejor no estás destinado para poder dar tu mejor fútbol desde el minuto uno, ¿no? Entonces, eh, pues creo que eso es algo que hizo que el Combine se volviera tan popular, se volviera algo, digamos, favorito de los fans y que por años se ha llevado a cabo en Indianápolis, ¿sí? Recordemos que en 2025 vence el contrato para desarrollarse dentro de las instalaciones de los Colts y pues van ahora a probablemente entrar en una rotación. Además de esa rotación, pues hay muchos factores que están haciendo que se desquebraje, ¿no? Que este proceso de andar midiendo y mostrando con base en algunos ejercicios las habilidades de los muchachos, pues ha sido criticado, como lo expusimos en algún artículo, por los mismos entrenadores, ¿no? O sea, los entrenadores de colegial dicen, pues, ¿sabes qué? Aquí no estás mostrando las capacidades de mis muchachos porque estás tratando de poner ejercicios para demostrar qué tanto se parecen a cierto prototipo actual de la NFL y que a lo mejor, pues, estos muchachos no cubren ese molde, ¿no? No son exactamente copias de un Pat Mahomes, no son copias de un Kelsey, no son Tua Tango Bailoa, no son Tyreek Hill, ¿sí? Hablamos de ejercicios que demuestran la capacidad, sí, pero que no dictaminan lo mismo para un muchacho que para otro. Vamos a poner un caso que yo creo que va a ser mucho más claro. Si yo busco un cornerback, si yo voy a tratar de demostrar a través de ejercicios que no son condiciones exactas de juego, que es capaz de cubrir hombre a hombre de manera correcta, pues a lo mejor el drill no es adecuado para quien toda su carrera colegial estuvo cubriendo zona, ¿sí? Entonces, creo que esas cuestiones no van a demostrar a lo mejor los talentos de un muchacho que precisamente no ha desarrollado el hombre a hombre, ¿no? Por hablar de un caso. En los linebackers también, ok, hay drills que están muy dirigidos a los linebackers externos para que demuestren que tienen la capacidad de presionar, y hay drills que están muy dirigidos a linebackers que van más que nada a detener la carrera. Entonces, todo esto puede hacer que de repente el lucimiento de los muchachos no se dé durante el combine y que sea muy costoso para ellos en términos de stock, en términos de valor de su condición para poder ser seleccionado temprano,
y prefieren tener las condiciones controladas por su equipo de entrenadores, ¿no? Hacer un show en el que el mariscal y el receptor pues se conozcan y no pase como luego en el combine que no tienen ni idea de a qué velocidad, de qué forma atrapa o de qué forma pasa el compañero y pues terminan viéndose mal en el combinado, ¿no? O sea, no dan el mismo show que cuando tienen la situación ensayada, cuando tienes la capacidad de poder haberte sincronizado con una contraparte para hacer la jugada y que también los drills estén precisamente, como decía, para exponer tus fortalezas, ¿no? De repente, obviamente, la liga te pide, ¿sabes qué? Pues a mí me interesa este jugador para cierta situación y quisiera verlo hacer esto. Y seguramente se va a incluir en el Pro Day, pero no es lo mismo que en el Combine, que son ejercicios tan generales que pueden, pues, deslucir las habilidades de un prospecto. A mí en lo particular, eso es justamente lo que quiero, que veamos a los jugadores que pueden resolver ese tipo de situaciones, porque qué lindo sería la comodidad, qué lindo sería estar con tus compañeros, con los que ya te conocen, con los que ya es sintonía. No, el fútbol americano profesional es totalmente diferente. Queremos ver qué tanto se pueden acoplar a las habilidades. Hay algunos aspectos que en el colegial se utilizan de más que en el profesional, por más que traten de readaptarlos, ya se ha quedado demostrado que no es así. Entonces, eso es lo que me gusta del Combine, y el que muchos de estos jugadores hayan decidido aguantarse por tener ese miedo, porque no es otra cosa, miedo de perder su stock por los millones que pueden ganar si son seleccionados dentro del top 10 en comparación en los últimos 10, es mayúsculo, pero ese miedo de tratar de no perder su stock que se han ganado es lo que me decepciona. Pero César, es que también ahí estás ignorando una parte del negocio muy fuerte, ¿no? O sea, la NCAA recientemente, hablo de la última década, tuvo que aceptar y dar su brazo a torcer respecto a las reglas para poder explotar su imagen, poder tener una especie de marca propia por parte de los jugadores. Entonces, el hecho de que tú afectes pues el valor de tu marca ya no es algo tan, nada más me estoy concentrando en el combine, en el draft, no, estoy incluso transgrediendo a gente que ya depende de mí económicamente, que ya es parte de una marca y que sería un daño patrimonial el que estoy haciendo a una, llamémosle entrecomillado, empresa, ¿no? O sea, el jugador ya es dueño de una serie de compromisos que tiene que cuidar y que en el caso, por ejemplo, de los que están ahorita como candidatos a ser reclutados número 1 global en el próximo draft, pues sí es una cuestión de responsabilidad el cuidar que tu stock no se vaya para abajo. Entonces, sí creo que es, en ese sentido, el combine, más que ayudar, afecta. El combine, por lo mismo, también ha sido criticado, y lo que dicen es que debe de haber un combine pues por conferencia, como lo vamos a ver este fin de semana. Este fin de semana se va a dar por primera vez un combine, bueno, en este caso son Pro Days, pues al fin y al cabo son las mismas condiciones. Es un Pro Day combinado de los jugadores del Big 12. Entonces, en el Big 12 se van a hacer un show como a manera de un Pro Day, pero en donde no sea aislado universidad por universidad, sino que sea combinado, similar a lo que es el combine de la NFL, pero con la supervisión y la dirección de los entrenadores de esas universidades. Entonces, creo que eso va a ser mucho más un punto intermedio entre lo que habíamos visto en años anteriores de los Pro Days, vamos a llamarlo, muy particulares de cada universidad, con lo que es el combine tan general que aplica la liga, ¿no? Creo que va a ser un caso que va a ser observado con muchísimos lentes y que va a ser además transmitido por NFL Network, y donde creo que vamos a ver mejores cosas que lo que hemos visto en el combine en años anteriores. Respeto tu punto, pero no estoy de acuerdo. Al final de cuentas, ¿cuánto hemos visto jugadores que no estaban en
en este escaparate, y gracias a este evento dieron el punto de inflexión. Ejemplo de ellos es Javier Worthy de la Universidad de Texas, que sin duda fue de los momentos del Combine quien lo tenía dentro del top 10 de receptores. Nadie lo tenía, y quien diga está mintiendo. Después de correr esas 40 yardas, ya hasta lo catalogan primera ronda. ¿Por qué? Porque esta clase de eventos, ese tipo de situaciones, es lo que te brinda esta situación. ¿Cuántos han criticado a Michael Penix Jr. por el tema de las lesiones y el tema de que no puede lanzar todos los pases? Michael Penix Jr. el pasado fin de semana fue para mí el mejor mariscal que se presentó en el Combine, además de que no tuvo la presencia de obviamente Caleb Williams, que uno de los ausentes, y Drake May, que tampoco estuvo presente. ¿Quién esperaba que Power Johnson iba a decepcionar? Y por supuesto que no lo hizo. Incluso se consolidó, y muchos piensan que es una selección top 15 en lugar de llegarle a los Dolphins, lamentablemente, después de su demostración. ¿Qué es lo que te brinda todos estos aspectos? Esos son los puntos que quiero mencionar. Por ejemplo, otro jugador que está dentro del ranking de los Dolphins, o que podría estar si los Dolphins tuvieran rondas intermedias, de acuerdo a lo que nos comentó nuestro compañero Marcos Acal, el caso de Trevin Wallace de la Universidad de Kentucky. ¿Quién lo tenía? Pocos, solamente los que estudian y los que han analizado el Combine y todo este proceso de cara al draft, lo tenían a Trevin Wallace. Ahorita Trevin Wallace, después de su actuación del Combine, por supuesto que va a subir de puestos, y de ser una cuarta, quinta ronda, probablemente sea una tercera o incluso finales de segunda ronda por su buen rendimiento que tuvo en el Combine. Y así podemos sacar muchos otros nombres, Adam, y sobre todo que me menciones qué jugadores a ti te llamaron la atención y que pudieron aumentar ese stock de cara pues a este proceso, y obviamente a los Pro Days que se están llevando en estos momentos y en los siguientes días y semanas antes de que empiece el mes de abril, donde ya todo mundo vamos a estar enfilados para el draft 2024. Bueno, yo mi favorito de esta clase, porque lo veo como el que puede volverse un sustituto eventual de alguno de nuestros grandes receptores, es Lat McConkey de Georgia. Creo que él como receptor tiene cualidades para poder hacer ruteos excelentes, una facilidad de manos, un rastreo del balón supernatural, velocidad premium, en fin, para mí ese era el gran prospecto, y afortunado y desafortunadamente no me quedó mal, y ahorita su stock se fue hasta el cielo, ¿no? Está dentro de los mejores receptores de esta clase, y creo que no va a llegar a Miami. Sí puede llegar, pero sería primera ronda, y no creo que Miami lo tome en primera ronda. Pero de que puede llegar, yo creo que sí va a llegar. Pero en primera ronda lo tomarían, yo no lo tomaría, pero de que puede llegar, va a llegar. Por ejemplo, a mí me queda clarísimo de todo lo que nos dijo Marcos, que la línea ofensiva, brutal la profundidad que hay en la línea ofensiva. Dios mío, con todos estos prospectos, Adam. Válgame Dios, con todo lo que vimos el pasado fin de semana. Creo que el médico atendió bien las necesidades de los Dolphins, y en este caso la línea ofensiva es la de mayor profundidad, y creo que lo demostraron el fin de semana pasado, donde hay prospectos de chile, de mole y de pozole, donde los Dolphins bien pudieran rearmar esta línea ofensiva que hoy en día pues solamente tienen a 2 jugadores bajo contrato, y estamos hablando de Austin Jackson y Liam Eichenberg, pero y el resto pues entre dudas, porque hasta el momento Terron Armstead no ha confirmado si se va a mantener una temporada más, y ya estamos a menos de una semana de ver este nuevo inicio del año nuevo de la liga, y donde supuestamente Grier mencionó que antes de empezar el año nuevo iban a recibir noticias. Sí, o sea, si a Miami llegara Jackson Powers Johnson, pues sería, creo que, utópico para el diseño que se pretende de la línea ofensiva. Pero bueno, hay elementos muy interesantes en esto. Creo que incluso dentro de la evaluación que estamos haciendo, podíamos tener como muy bien calificados incluso linieros ofensivos internos
por delante del número 20 de la posición, o sea, lo cual es de locos. O sea, hemos tenido años en donde llegas al 10º y dices, híjoles, ya como que suena un drafted, así apesta un drafted. Y sí, este año es muy probable que de línea ofensiva las 7 rondas estén repletas y que tengan talento que fácilmente sea switchable, ¿no? O sea, que a lo mejor alguien que tomaste en 7ª ronda se vuelva una joya y se vuelva un super titular, ¿no? O sea, tiene mucho ese potencial esta clase. La línea ofensiva está muy profunda. Y eso que no estamos hablando de tackles, que actualmente estén como tackles y que vayan a terminar siendo linieros internos en el profesional. O sea, es una clase sumamente profunda. Pero brutal, Adam. O sea, Zach Fleiser de West Virginia, me encantó. Dailisi Fuaga, poco más que decir. El caso de maravilloso lo que hizo este muchacho. Obviamente, en nuestro Power Ranger Johnson, por supuesto que tiene que estar dentro de estos nombres. Joe Alt, que sin duda creo que fue de los grandes ganadores en este evento, sin lugar a dudas. Joe Alt estaba calificado como el número 1 en tackles, pero la duda era qué tanto podía Joe Alt ser, digamos, candidato a estar en el top 5. Bueno, dejó claro que valdría la pena como pick, que si no estuviera tan sobrevalorada y tan sobrenecesitada la clase de quarterbacks, probablemente estaría en top 3 de esta clase. En jugadores que tuvieron reuniones con los Delfines, de los que pudimos identificar, de acuerdo a los diversos reportes que hubo en los medios de comunicación, se encuentra Bralen Trice de Washington, un defensive end, Austin Booker de Kansas, Leonard Taylor, tackle defensivo de la Universidad de Miami, se reunió previamente con los Dolphins. El caso de Layatu Latu, defensive end de UCLA, Jataybon Sanders, nuestro muchacho de Texas, el ala cerrada, por supuesto Jaden Hicks, el profundo de Washington, Trevin Wallace, linebacker de Kentucky, Frank Gore Jr., el hijo del legendario corredor Adam, también tuvo reunión con los Dolphins, Ainaya Smith de Texas A&M y Lat McConkey son algunos de los nombres que tuvieron reuniones con los Delfines de Miami durante el Combine. Y entrando al segundo bloque de este programa, sí, señores, aunque la agencia libre todavía no empieza, sino hasta la próxima semana, los equipos tienen que realizar movimientos en su roster para estar por debajo del incremento en el tope salarial para esta temporada. Los Dolphins, como todos ustedes saben y lo comentamos en la edición pasada, se encontraban más de 40 millones por encima del tope establecido y han ido eliminando a diversos jugadores, como los cuales se encuentran el caso de Xavier Howard y Emmanuel Okpa, que comentamos en la edición pasada, y se han ido cortando otros jugadores en el transcurso de esta semana para acercarse más a este número mágico que los tenga pues en números negros y sobre todo dejando muchos espacios en su roster. El primer corte que se dio a conocer en esta semana, Adam, fue el caso del profundo defensivo y jugador de equipos especiales Keyon Crossen, quien fue liberado el pasado 5 de marzo para brindarle a los Dolphins pues un pequeño ahorro de casi 3 millones en el cap space de cara a este año y sobre todo pues agregar piezas nuevas en este equipo en la parte de los equipos especiales. Otro nombre que se preveía, de acuerdo a lo mencionado en la edición reciente del podcast, era el caso de Jerome Baker, un linebacker que fue seleccionado en la tercera ronda del draft del año 2018 y que después de 6 temporadas con los Dolphins pues ha sido cortado por el equipo luego de no llegar a un acuerdo en la forma de cómo iban a reestructurar su contrato, aunque dejaron la puerta abierta a los Delfines para reestructurar y traer de vuelta a este jugador, de acuerdo a lo que mencionan los reportes, pues todo indica, de acuerdo a sus últimos posts, que ya no regresaría, porque a diferencia de Howard, no lo despidieron con un post dándole el agradecimiento a todo este periodo que estuvo vestido con los colores de los Delfines de Miami. Su corte le va a brindar a los Delfines cerca de 10 millones para salvar en el cap space en este año, Adam. Con estos primeros 2 cortes empezamos. ¿Qué te parecen las designaciones de los Dolphins
para afrontar pues este nuevo reto para la temporada 2024? Bueno, vamos a hacer puntuales algunas correcciones. La agencia libre nunca se acaba. La agencia libre es todo el año, estás buscando qué tengo disponible en el mercado y cómo está. Que durante el año nuevo se abren la posibilidad de establecer nuevos contratos, pues por eso digamos, viene el frenesí de agencia libre, que es muy distinto a decir que se abre la agencia libre. Realmente la agencia libre como tal está todo el año, porque los equipos tienen que ajustar su roster y andar haciendo cambios, tanto cortar como agregar elementos. Ahorita es posible agregar elementos simplemente que hayan sido cortados, o sea, no que vayan a terminar su contrato cuando acabe el año 2023, que digamos es en el momento en el que empieza el 2024. Entonces, por esas situaciones que tanto en términos de lo que se tiene que esperar para que se pueda formalizar un contrato nuevo, como para hacer ciertos ajustes que tengan que ver con que lo cortas, pero con designación de meses posteriores, pues ese tipo de situaciones hacen que sea un poco más complicada la terminología que se puede ocupar en la agencia libre, pero nunca se acaba. Entonces, ahorita por eso estamos viendo que Miami está agregando jugadores, o más bien todos en la liga están agregando jugadores que fueron cortados, eso es el gran detalle que hay que aclarar, y pues que para poder llegar en ese tope salarial que está establecido, pues eso se tiene que cumplir cortando jugadores o reestructurando contratos. Entonces, dentro de los cortes que estamos viendo, tienen que ver, creo que mucho, más de lo que a lo mejor van a declararlo así los Dolphins, o sea, que dentro del nuevo sistema defensivo que Weaver va a implementar para la defensa de los Dolphins, pues a lo mejor algunos no hacían un fit perfecto, a lo mejor requerías, pues ya no necesito el tope de este jugador, sino voy a ocuparlo de otra manera y requiero más que sea como que alguien que entre pues en la rotación, y eso pues no hace congruencia con a lo mejor algún contrato que tiene, ¿no? Entonces creo que por ese lado es donde vamos a ver muchos cambios. También los hay a la inversa. ¿Sabes qué? Yo requiero un jugador que sea base de mi defensa y lo necesito con esas características. Y por eso es que estamos viendo ahorita que trajeron a ciertos jugadores y que están agregando piezas y cortando otras. Entonces, creo que va a ser muy entretenido todo el ejercicio que se va a estar haciendo en los próximos días de cortes y reestructuraciones para hacer que cuadren las cifras y podamos estar, como dices, en números negros en el tope salarial. Mucha gente cree que esto va a ser muy sencillo, mucha gente cree que en base a los videojuegos, el Madden, pues ajustamos aquí, ajustamos acá, generamos estas reestructuraciones, liberamos acá y ya tenemos la claridad para tratar de retener a Wilkins, para tratar de retener a Hunt, para tratar de retener a Van Ginkel, que son los jugadores que dentro del espacio de los Dolphins que hemos detectado en nuestro timeline, son lo que la gente quiere, pero amigos, esto es la vida real. Aquí como bien mencionamos en el bloque pasado, aquí hay millones y millones, la seguridad, que este deporte sabemos que con un solo golpe, pues te puede acabar tu carrera, incluso correr riesgo tu vida, y no es tan sencillo como parece, y obviamente el pagar esas cantidades a estos jugadores, obviamente será una satisfacción verlos que se queden con el equipo, que sean parte de todo esto que hemos generado, pero al final de cuentas, pues cada jugador, cada persona y obviamente cada organización va a buscar lo mejor. Y yo creo que Miami no está encontrando la manera porque mucha gente menciona el caso de Tyreek Hill, el caso de Ramsey, el caso de Bradley Chubb, que los pueden reestructurar, que pueden generar y que se puede seguir empujando el tope salarial, pero ya lo puso nuestro querido Raúl Alegre, Adam. Lo que están viviendo no solo los Dolphins, los Bills de Buffalo, lo estamos viendo, ¿eh? Los Dolphins, todo parece indicar que Christian Wilkins y Robert Hunt van a decir adiós por los contratos que se han dado en estas dos posiciones en estos días recientes. Y los Bills, pues ya vimos toda la purga que está generando Buffalo por los altos salarios, en este caso de Josh Allen, en este caso de Stephon Diggs y por supuesto de Von Miller, pero no es tan sencillo como la gente piensa. Y nada más les quiero dejar esta pregunta y también te la quiero dejar a ti, Adam, esta pregunta tan esencial.
si los Dolphins llegaran a traer a cualquiera de estos dos nombres de regreso para esta parte de previa a la agencia libre, están conscientes que si traen a Wilkins o traen a Hunt, será el adiós de John Holland, de Jalen Waddle o de Jalen Phillips, porque a todos ellos no los vas a retener, considerando que si actúa, le vas a extender, ¿no? Sí, lo principal es en cuánto queda la etiqueta de precio para el contrato de Tua. O sea, eso va a hacer mucho cambio en las finanzas de los Dolphins, y creo que quien esté pensando que lo van a poder contratar por poquito, pues no está viviendo en la misma realidad que la liga está determinando de cuánto vale un quarterback anualmente en términos de un titular. Y así ha sido, entonces tenemos que pensar en eso, y también tenemos que pensar, Cristian, te damos la bienvenida, en que no solo han sido bajas para los Dolphins en estos días, con esta reestructuración, con estas salidas de estos jugadores, también han tenido entradas, nuevos jugadores, y los Dolphins creo que han dejado en claro que una de las posiciones que van a intentar reforzar son los tackles defensivos, porque los Dolphins han firmado 2 jugadores en esta posición, el caso de Isaiah Mack, quien firmó con los Dolphins pues, el pasado 5 de marzo, y por supuesto el jugador más reciente que los Dolphins firmaron en esta misma posición el pasado 7 de marzo, de Davion Nixon, exjugador de los Carolina Panthers y de los Seattle Seahawks, donde pues deja claro, Cristian, que los Dolphins con estos movimientos pues ya están pensando en la era post-Wilkins. ¿Cómo estás, Chris? Por un saludarte. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos también. Aquí adentrándome a la plática y escuchándolos. Sí, efectivamente, o sea, Miami tiene que pasar por este tiempo en el que es complicado la administración del dinero, y que tiene que buscar cómo mantener el mayor talento posible, y a su vez, como dices, pues no puede quedarse estático sin buscar sangre nueva. Sangre nueva me refiero no a novatos, sino agentes libres. Y bueno, ya se empieza a ver en estos 2 jugadores que mencionas, se empieza a ver el sello del nuevo coordinador defensivo, de Anthony Weaver. Lógicamente también viene en el sentido de que saben que muy probablemente se va a perder a Christian Wilkins, y que la posición de tackle defensivo pues queda prácticamente con Zach Sealer nada más. Y bueno, hay muchos jugadores que se pueden perder por estos movimientos de agencia libre, y bueno, tienen que buscar cómo pues traer gente nueva. Estos 2 jugadores, el primero que mencionabas, Isaiah Mack, es un jugador que su última casa pues fue efectivamente en Baltimore junto con Anthony Weaver, y era un jugador de rotación, no era un jugador titular, pero tiene un palmarés interesante. Estuvo por ahí en los Commanders, y bueno, Isaiah Mack pues algo le conoce a Anthony Weaver, que seguramente pues va a aportar, va a luchar por un puesto. No creo que lo tenga ya seguro, pero tiene las de ganar, porque pues tiene la palomita del coach nuevo, ¿no? Y creo que Isaiah Mack puede ser productivo, creo que tiene buenas estadísticas, por ahí tuvo algunas capturas de quarterback, tiene, digamos, no tuvo la titularidad en los equipos, y eso pues también no le da la participación que tienen los titulares, pero creo que Isaiah Mack se puede ganar un puesto, porque tiene todo el sello de que, bueno, es un jugador meramente recomendado por Anthony Weaver, que es importante que Chris Greer esté escuchando también a esta parte del coach nuevo que llega, ¿no? Y por el otro lado, Nixon, jugador que, como bien dices, fue pues drafteado hace un par de años, y que en última instancia estuvo con los Carolina Panthers. Es un jugador que sí realmente tuvo prácticamente nula participación en los anteriores equipos, no tiene mucho tiempo, tiene un par de años que estuvo en la NFL y no ha tenido la oportunidad, pero también algo le conoce el señor Weaver, que seguramente peleará por un puesto, ¿no? Creo que categorizándolos, tiene mayor oportunidad Isaiah Mack y Nixon en menor medida, pero bueno, es importante que lleguen estos jugadores, porque pues no hay muchos tackles defensivos ahorita en el roster, exceptuando a Zach Sealer. También sabemos que Raquan Davis es agente libre, entonces creo que tienen que llegar jugadores necesariamente. Estos 2 ya pues están listos en el equipo, y seguramente en las próximas semanas se van a dar algunos ingresos más en esa posición, además de lo del draft, ¿no? Que puede llegar por ahí un jugador de categoría de primera, segunda ronda, o a lo mejor en las rondas altas.
En ese sentido, pues eso es lo que tenemos de estos dos jugadores, César. Pero tampoco es refuerzos defensivos, Adam. Ya tenemos la primera pieza que va a complementar en teoría a la ofensiva que comanda Tua Tagovailoa, Tyreek Hill y Jalen Waddle. Y estoy hablando del tight end Jonnu Smith, un ex viejo conocido de la división este de la conferencia americana, que estuvo con los Patriotas, que fue seleccionado por los Tennessee Titans y que la temporada pasada tuvo su mejor año en cuanto a recepciones y yardas desde que ingresó a la liga, porque con los Atlanta Falcons tuvo una destacada actuación y parte fundamental de ese esquema ofensivo, aunque con tan solo 3 anotaciones en la temporada. Todos suponíamos que iba a ser nuevo refuerzo de los Steelers porque Arthur Smith lo llevó a Atlanta y por supuesto porque ahora es el nuevo coordinador ofensivo de los Steelers y resulta que los Dolphins lo han tomado. ¿Y qué crees que nos puede aportar este jugador? Bueno, para mí es simplemente una futura superestrella. Creo que lo que vamos a ver con Smith va a ser algo distinto a lo que hemos visto en años previos con nuestras alas cerradas. Vamos a ver un receptor que es más válvula de escape que otra cosa, alguien que va a poder hacer esa tarea del tight end, que bloquea rápidamente y se vuelve inmediatamente un receptor. Eso lo vamos a ver mucho con él. Y también creo que vamos a verlo haciendo bloqueos a segundo nivel e incluso a tercer nivel. O sea, es una herramienta que va a permitir que las jugadas grandes se multipliquen en Miami y que vamos a ver una eficiencia incrementada de esta ofensa, que además va a tener un rediseño. Van a implementar muchas cosas durante 2024, durante 2023 se intentaron y no funcionaron por no tener el personal adecuado en algunos casos. Creo que vamos a ver muchos ajustes y va a ser muy interesante. Impacto Fantasy, Cristian. Sí, ya por ahí subimos una columna y creo que en el tema del fantasy, pues sabemos que por el tema de la posición no es un jugador que sea elite en cuanto a puntaje que vaya a dar, ¿no? Realmente los tight ends en últimas instancias en el fantasy van a la baja y realmente son pocos los tight ends que te producen, digamos, una buena cantidad de puntos, ¿no? Realmente anda uno sufriendo ahí en conseguir un buen tight end porque es una posición que estás obligado a tener en prácticamente todas las ligas, pero es complicado el hacer puntos. Pero bueno, el tema de Jonnu Smith, creo que de alguna manera sí es un jugador que se va a buscar en zona roja alguna vez. Por ahí vi unos mensajes que dio el gran periodista que antes estaba de manera particular con los Delfines, que es Armando Salguero, que era del Miami Herald, ahora está en el Outkick, y comentaba que pues realmente él no ve mucha producción, por ahí ponía sus estadísticas de que tuvo por ahí nada más creo que un par de touchdowns contra Atlanta. Pero bueno, también ahí no pone el contexto en el sentido de que Jonnu Smith es un jugador que pues era segundo digamos, en el rol de los Falcons, ¿no? Y a pesar de ser segundo, después atrás de Kyle Pitts, pues poco a poco se fue ganando el tiempo y hubo semanas en el fantasy, yo recuerdo la temporada pasada donde decías, bueno, hay que poner a Jonnu Smith porque lo está buscando más Arthur Smith, ¿no? Como coach y lógicamente el quarterback que tuvo por ahí rolándose entre Heineke y Ryder. Entonces, al final, con un rol de secundón, así como se oye, Jonnu Smith tuvo aproximadamente 50 recepciones para más de 500 yardas y por ahí 2 touchdowns, pero realmente no era el jugador que estaba en todos los snaps para las zonas de gol, ¿no? Entonces, creo que es un jugador que, sin ser, repito, un jugador que pueda producir más de 10 touchdowns, que lo puede ser, pero creo que no va a ser un jugador, digamos, como al nivel de Josh Kittle, por ejemplo, que te produce muchísimo, de repente te produce 3, 4 touchdowns en un juego y te da muchos puntos fantasy, o al nivel de ahora en este año Sam Laporta, que dio muchísimo, por ejemplo, pero sí es un jugador que te puede dar algunos puntos en algunas semanas, y creo que Miami, al tener una ofensiva pues muy llamativa y muy dinámica con McDaniel, creo que sí puede producir. Ahora, hablando un poquito del tema de Jonnu Smith y de la contratación, es un jugador que viene con pasado, como bien dices, en los Titanes de Tennessee,
donde tuvo buenas temporadas con un quarterback decente como es Ryan Tannehill, y por ahí de repente se cayó en una temporada en la que parecía que iba pues lucir, porque venía de buenas temporadas en Tennessee. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra se vino para abajo completamente, ¿no? Realmente no lo sabían usar, no tenían pues no tenían un buen quarterback, ¿no? Que pudiera hacer que produjera. Todos los que han llegado ahí, por ahí Hunter Henry también ha tenido destellos. John Smith tuvo destellos por ahí de algunos. El mismo Gesicki se pagó completamente la vela de Gesicki este año. Entonces el equipo al que llegó pues no le ayudó. Y de repente llega a los Falcons en un rol secundón, como digo, y vuelve a producir un poco. El principal motivo por el cual lo contrata Miami es porque tiene toda la tipología del gusto de McDaniel. Es un jugador que pues tiene sus buenos conceptos de bloqueo, aunque no es Durham Smythe, pero sí tiene buenos bloqueos, pero por aire y como cachador es excepcional, es muy bueno, tiene unas manos excelentes, tiene unas yardas después de la atrapada, un promedio muy alto, que es de los principales objetivos de McDaniel en las ofensivas. Como dijo Adam, tiene muy buen juego en jugadas screen. Y pues más allá de eso, creo que John Smith también todavía es joven, tiene menos de 30 años, por ahí creo que tiene 27, 28 años, y creo que pues todavía tiene gas, ¿no? En el tanque, y creo que John Smith va a llegar a producir al equipo, y creo que en el momento en que Miami vio que estaba esa posibilidad y que se lo podían jalar con menos dinero, porque normalmente cuando un jugador es cortado es muy fácil que puedas negociar un mejor contrato, pues se lo lleva con un precio bueno, decente, prácticamente al mismo precio que tiene a Durham Smythe, pero es un jugador que te va a producir bien. Por ahí creo que John Smith va a ir ganando la titularidad. Creo que en este momento abandona Miami también el ir en altas rondas por un tight end, al menos de que por ahí les caiga Brock Bowers. Creo que si te cae en el 21 Brock Bowers tienes que ir por él, aunque dobletes tight ends, o hacer un trade importante, pero se despide del tema de Bowers y se despide del tema de Jatavion Sanders, que yo mencionaba por ahí en las evaluaciones que hemos subido en las redes sociales, que Jatavion Sanders, a pesar de tener muy buena evaluación y ser un muy buen tight end, más con lo que ha mostrado en estas últimas semanas, tiene un factor que no cuadraba con McDaniel, que no es tan veloz, y ese factor normalmente le vino a menos y seguramente no estaba hasta arriba del borde de la evaluación de lo que tiene Miami. Entonces, bueno, creo que va a aportar y bueno, se van a venir más movimientos, no creo que tantos, pero es bueno saber que ya por ahí Miami ya se está moviendo en posiciones que necesita realmente, como es el caso de John Smith. Y obviamente las otras dos contrataciones más recientes que han tenido los Dolphins, y esto ha sucedido este viernes, 8 de marzo, día que estamos grabando este podcast, pues las dos firmas de equipos especiales, estimado Adam, el caso de Elijah Campbell y por supuesto el amigo Jake Licor Daily, quien se mantiene por 2 temporadas. ¿Qué pensamientos tienes de estos jugadores en equipos especiales que amaron los Delfines al menos para la siguiente temporada, y en el caso de Bailey hasta por 2 años más? Bueno, Bailey, para empezar, es de los chicos talentosos que a lo mejor no tuvo una buena temporada el año pasado, pero que fácilmente podrá ajustar y podrá hacer que a muchos se les olvide todo lo que han estado reclamando en redes sociales de que por qué inviertes dinero cuando ahorita lo que hace falta es ajustar la cartera y que no sé qué. Tiene todo el sentido del mundo que trates de mantener a un muchacho que es capaz de aplicar mucha técnica para tratar de ubicar el despeje en donde él quiere, y simplemente le tocaron situaciones bastante complicadas que resolver y que además requerían una adecuada coordinación con el resto de su unidad. Creo que ahí fue donde falló muy feo Miami, pero principalmente porque hubo demasiada rotación en los involucrados en Special Teams. Entonces, me parecen muy adecuados, me parece que van a ser gente que contribuye y que lo que se busca simplemente es que sean elementos que puedan tener mayor participación en su posición importante y que también aporten en equipos especiales. Y entrando en este último bloque, Cristian, mencionabas que Miami pues solventó de cierta manera pues esta posición, porque ya con John Smith, el caso de Durham Smythe, de Julian Hill, por mencionar algunos de estos jugadores, forman parte y ya es una posición decente. Sin embargo, pues con lo que hemos visto con estas firmas, estas reestructuraciones y estos cortes,
¿qué necesidades hoy en día tienen los Delfines que aún faltan por resolver? Y sobre todo, faltando 72 horas para el inicio del periodo de negociaciones para los agentes libres, ¿cómo arreglarías este equipo de cara al draft? Es una ciencia el poder mantener un equipo a un nivel bueno, ¿no? A un nivel decente, a un nivel, una franquicia mantenerla en la NFL a un nivel competitivo, digamos, al más alto nivel. Caso de los Chiefs, caso de su momento de los Patriotas, caso ahora de los 49 de San Francisco, ¿no? Que es de los Águilas de Filadelfia, que son equipos de los Baltimore Ravens, ¿no? Que son equipos que se han mantenido de alguna manera estables en la cima, ¿no? Y que no es nada sencillo porque tienes el tema del cap space, tienes el tema del draft, algunos equipos apuestan por la agencia libre, otros por el draft, otros por otro tipo de situación, ¿no? Entonces creo que Miami está entrando en una etapa en la que se tiene que ir definiendo, y es lo que ha estado haciendo con ciertos jugadores, pues ya veteranos que de alguna manera se han ido perdiendo por el tema de que en las últimas temporadas no te han rendido lo que rendían antes o que tenían lesiones, como el caso de Xavier Howard, el caso de Jerome Baker, el caso de Manuel Ogba, ¿no? Que son totalmente entendibles, que quisiéramos que se quedaran. El único que a lo mejor no es muy entendible es el tema de Christian Wilkins, pero ahí es diferente. Pero sabemos que quisiéramos que se quedaran internamente este tipo de jugadores que le han dado tanto a la franquicia, pero no es posible, ¿no? Y esto te genera huecos, ¿no? El caso de Wilkins es diferente, mencionaba, porque el gusano, como bien le dices, César, por sus festejos, pues es un jugador todavía en etapa elite, pero el costo es imposible ya cubrirlo con los contratos que tienes con los otros estrellas, ¿no? Y tienes que priorizar posiciones, ¿no? A veces arriba de jugadores, por más que sean pues excelentes. Y además, creo que Miami hubiera podido resolver esta situación con la etiqueta franquicia este año, pero también creo que de alguna manera le dan respeto a ese liderazgo y a ese compañerismo que ha mostrado Christian Wilkins. Y si bien no se arregló con Miami, con Chris Greer, le dicen adelante, te mereces todo esto que has dado en el equipo, y pues es también como un premio de prueba la agencia libre, ve cuánto te van a pagar, y por ahí, si ves que te va mal, pues tienes por aquí una oferta en la cual a lo mejor puedes regresar, y es la esperanza que todos tenemos, ¿no? De que regrese Christian Wilkins por alguna situación así, muy complicada que se dé. Pero bueno, volviendo al tema de lo que comentabas de los huecos que se generan, pues se genera un hueco repito, lo he mencionado en muchos programas, en la defensiva secundaria ya había problemas, ya hay problemas, Fangio no los logró resolver, llevamos muchos años con problemas ahí a pesar de tener los buenos jugadores, desde Byron Jones que se lesionaba y Xavier Howard cargaba con todo, de que por ahí Nick Needham se lesionó toda la temporada también en una ocasión, o más de la mitad de la temporada, Jalen Ramsey se lesiona a mitad de la temporada en este año, etcétera, ¿no? Y luego viene Xavier Howard que se vuelve a lesionar, y Kader Kohu tiene una temporada horripilante después de tener una buena temporada. El punto es que la defensiva secundaria nunca se ha logrado resolver, y normalmente en partidos difíciles, que son los que nos han dolido más, con jugadores y quarterbacks buenos, no hay ese mismo desempeño, ¿no? Entonces, el hueco más grande que veo es ahí, ¿no? Y creo que es por donde atacaría el poder resolver algún refuerzo. Lógicamente, se genera un hueco en los linebackers con la salida de Jerome Baker, también importantísimo de cubrir, porque si ya era débil la posición, ahora ya lo es más. Y bueno, el tema del tackle defensivo, que también se abre un hueco por el tema de Christian Wilkins. El tema de lo de la cerrada creo que se cubre bien, ya con esta ciudad de Jonnu Smith. Viendo todos esos huecos que se tienen, no puedes ir por otro tight end en el draft. Se mantiene también la debilidad del tema de la línea ofensiva por las pérdidas posibles de Robert Hunt y de Connor Williams. Y bueno, esas son las posiciones que yo veo que Miami tiene que atender. ¿Y cómo las debe de atender? Con el mecanismo que te genera menor cantidad de gasto, de dinero, que es, tenemos que volver a esa filosofía del draft, en donde puedas conseguir picks de draft. Tenemos un hueco enorme en este draft por el tema del castigo todavía forfeit del tema de lo de Tom Brady y de Sean Payton, y esas tercera y cuarta ronda que no tenemos este año nos van a doler en el alma, y hay que ver cómo recuperarlas. Eso es lo que yo diría. En el tema de la agencia libre creo que sí puede haber movimientos, pero movimientos sobre todo en la segunda semana, donde ya sean jugadores que van quedando y que puedes obtenerlos con contratos más económicos, y por ahí
creo que sí iría por un jugador elite de la primera semana, ya sea por un linebacker o por un liniero ofensivo, que son las posiciones más débiles, o inclusive por un cornerback, ¿no? Que por ahí no hay tan buenos en la clase, pero sí hay buenos safeties, ¿no? Entonces, estas son las posiciones que digamos, en la agencia libre lo mejorcito que hay son corredores, son linebackers y son safeties. Y por ahí, pues tienes que buscar con lo mejor. Qué mejor que llegar a Patrick Quinn, por ejemplo, ¿no? Pero se menciona que Patrick Quinn está pues muy coqueteándole muchísimo a los Seattle Seahawks y por ahí pudiera darse, ¿no? El tema del draft, reitero, se tiene que volver prioridad e inclusive con las posibles picks que sabes que vas a conseguir con el tema de Christian Wilkins sobre todo, que puede ser una tercera o cuarta ronda independientemente de las compras que hagas. Creo que el tema de Wilkins te va a dar un pick. Es un pick que bien te podría provocar que una tercera, una cuarta ronda de las del siguiente año que ya tenemos, la puedas negociar para poder tener un pick en tercera o cuarta ronda este año y puedas obtener un tackle defensivo, puedas obtener un cornerback, puedas obtener un linebacker de todavía muy buen nivel, y bueno, sacrificar una posición del año que viene que ves después cómo la recuperas y que sabes que vas a tener una tercera ronda, una cuarta ronda por el pick compensatorio de estas agentes libres que puedes perder. Otra prioridad creo que es importante es las recontrataciones, y aquí yo le daría sobre todo el mayor alce. El tema de Jake Bailey yo no lo entendí, la verdad. Es un jugador que inclusive te quita $2 millones de dólares anuales por que los puedes usar en otra cosa. Entiendo que sí es importante el punter, pero la verdad es que Jake Bailey no tuvo un buen desempeño. Pero deben darle prioridad a la recontratación de Andrew Van Ginkel sobre todo, ¿no? Es un jugador que necesitas ahí, que sabes lo que te va a rendir, que todavía tiene pues gas y es muy joven todavía para poder traer un contrato de 2-3 años o hasta 4 años muy bueno y te va a rendir. Te puede rendir inclusive como linebacker medio, ¿no? Te lo puedes mover para todos lados, y creo que Anthony Weaver ya le estará anotando ahí pidiendo que se logre eso, ¿no? Entonces, pues esos son los movimientos que yo visualizo, las debilidades y las fortalezas que se tienen y lo que se debe de cubrir. Y bueno, por ahí creo que pues podré empezar. Viene una semana de la agencia libre en donde creo que muchos vamos a quedar un poquito desilusionados porque estamos acostumbrados a ver muchísimos movimientos en Miami, pero creo que es el momento de darle giro al tema del draft, y en la clase 2024 hay muy buenos jugadores que pueden llenar los huecos que tenemos. No sé qué opinen, y César y Adam, los escucho. Para mí creo que una de las preguntas que tenía con los Delfines en la ofensiva creo que ya fue resuelta. Si iban a ir por un tight end o iban a ir por un receptor 3. Y creo que al final de cuentas parece que McDaniel le va a dar un poco más de importancia a los tight ends con esta firma de John Smith. Y me queda clarísimo que la gran profundidad que hubo en el draft para los receptores no va a pasar desapercibida por Miami, e incluso no me sorprendería que con uno de los primeros picks incluso sea un receptor. ¿Por qué? Por el tema de la edad. De acuerdo. Yo tengo ese tema de la edad. ¿Por qué no me duele la salida de Wilkins, Christian Adam? 29 años. 29 años para alguien que va a pedir 24, 25. Perdónenme, pero no, Robert Home tiene 27, 28. Me duelen, sí me duelen porque fueron piezas fundamentales en esta reconstrucción, pero me preocupan más los que vienen en este año y el siguiente. Jalen Phillips, Jalen Waddle, Jevon Holland, todos cuando sean en su último año de novato. ¿Cuántos crees que van a tener, Cristian? No van a superar los 26. Estos sí me dolerían más que los 13 fueran. Estaba armando una columna en Somos Dolphins, ¿cuál camino tomar? Pensando de que McDaniel tenía 5 años de contrato, pero oh sorpresa, son 4 años del proceso McDaniel. Vamos en el año 3. Obviamente no puede dar el paso hacia atrás que yo iba a recomendarles. ¿Por qué? Porque si dan el paso hacia atrás se pone la soga en el cuello el siguiente año, y no solo él, Grayer y Tua. Por eso hay mucha gente que no quieren que renueven a Tua, porque no saben si va a poderse mantener sano y si va a poder cargar con el peso de este equipo. Y lo dijo Barry Jackson en uno de sus comentarios en este día. Cristian, todo va a depender de Tua. Y sí, todo va a depender de Tua. Si Tua puede cargar con el peso de este equipo, que le paguen lo que le tengan que pagar, no tengo ningún problema. Si él va a ser la cara de la franquicia y puede con este poderío, adelante. Pero esa es la gran duda, que pueda estar
2 años sano, que pueda mantener el mismo nivel que la temporada pasada, pero que pueda mejorar algunos aspectos de su juego, porque tiene aspectos que mejorar, y sobre todo, que ya gane la división y gane el juego de playoff. Creo que con eso el proceso continuaría, porque de lo contrario, aguas. Entonces, esa por una parte me resolvió, por otra parte, hay 2 posiciones que me sorprenden, Cristian, que no sean valoradas en la liga: corredores y profundos defensivos. La cantidad de profundos defensivos, Cristian, es sorpresiva, y por un lado es muy bueno para Miami, porque Jevon Holland es profundo, es agente libre, y al menos de que salga un megacontrato en los siguientes meses, probablemente no cueste tanto Jevon Holland. Pero el que sí va a preocuparnos es el caso de Waddle, porque se habla que Justin Jefferson, y tú lo sabes, Christian, Impacto Fantasy, se dice que va a cobrar 30 millones. Amon-Ra St. Brown ya está negociando con los Leones para llegar a un acuerdo. Ja'Marr Chase, aguas. T. Higgins está en ese proceso. Devonta Smith, cuidado. Está Waddle. Ese mercado es el que va a explotar, es el siguiente. Aguas con eso. Ese es el que más me preocupa de los 3. Waddle, porque se va a explotar ese mercado, y no sé si vale la pena pagar tanto por Waddle, considerando que no se ha mantenido sano en las últimas temporadas, aunque su producción dice que tiene más de 1,000 yardas en las 3 temporadas que iba haciendo Delfín. Exacto, ese tema de Waddle es, el mismo Chita lo ha mencionado, que es su sucesor, ¿no? Y no andemos inventando. Greer también lo ha mencionado. Yo creo que es el jugador con mayor prioridad, ¿no? En lo que viene, pero por eso es importante tener esa certeza de cuándo cerrar la página y abrir páginas nuevas, porque es imposible que contengas a todos. Y bueno, sabemos que Waddle, si bien ha tenido algunas lesiones y eso, pues como dices tú, en tema fantasy, Waddle es de los primeros que tomas, o sea, y productivo siempre ha sido. Entonces creo que Waddle es el futuro de la franquicia, tienes que apostar por él. También no veo que tenga un contrato como el de Justin Jefferson, por ejemplo, pero sí como un poquito más abajo, ¿no? No, también no tan abajo, pero sí es el jugador prioridad que debes de pensar el año que viene. Y yo te decía en la semana, creo que después de él sería Jalen Phillips y el último Jevon Holland, a pesar de que los 3 son muy buenos. Pero ahí es donde viene la ciencia de buscar este draft, como dices, no aflojar. Ya tengo 2 receptores muy buenos, y no, o sea, al final tienes huecos muy importantes, como es el de linebacker, como es el de corner, como es el de tight end, que ya lo estás cubriendo, y como es el de la línea ofensiva. Tienes que buscar cómo cubrir esos huecos. Y si por ahí en la primera ronda, en el 21, por ejemplo, tienes todos esos huecos, pero de repente te llega un jugador, por ejemplo, como bien decías, de un receptor, ¿no? Como este chico del LSU, que te han salido buenísimos todos los receptores del LSU, Brian Thomas, que se llama, ¿no? Si no estoy mal. Este chico tiene potencial de ser un muy buen jugador. Y te cae ahí, en su momento cayó ahí un Justin Jefferson, en ese momento cayó ahí un CeeDee Lamb, tómalo. O sea, es un jugador que te puede solucionar un tema de estos, en donde a lo mejor puedas después hacer un trade de otro jugador, no digo que de Waddle, ¿no? Porque todo el mundo adoramos al pingüino, pero te abre puertas para que después, no por tener acumulación en una posición, ya quiere decir que estás haciendo mal. Puede ser que te sirva para en un futuro también. Tienes que ir por el jugador que tú crees que te va a rendir inmediatamente. Lo mismo se habla del centro, JPG, Johnson Power Jackson. Es un jugador que pareciera que el día 1 va a ser titular en donde esté. Entonces sabemos el tema de Connor Williams, viene de una torneo ACL, no creo que se recontrate, ni siquiera creo que sea un agente libre que se contrate en la primera semana. Por ahí eso puede provocar que regrese a Miami, porque el venir de una lesión no lo hace sencillo para los jugadores, pero ese tipo de jugadores son los que tienes que buscar, jugadores de impacto inmediato y que sabes que tienen potencial de estrella, para que entonces puedas dejar ir a otros, pero porque ya sabes que tienes a otros listos y con un menor contrato, porque los novatos, a pesar de que en primera, segunda ronda se les paga bien, no se compara con el contrato de estos jugadores, como en este caso Christian Wilkins que mencionabas, ¿no? Pues, que se va a llevar cerca de $100 millones por 3 o 4 temporadas seguramente a la edad de 29 años, ¿no? Y lo mismo con el quarterback, lo que mencionabas de Tua. Atrás de Tua tienes que poner a alguien. Yo, la verdad, no le veo madera a Mike White para estar ganando lo que gana y estar atrás de Tua y que te pueda rescatar una temporada, como lo hizo, por ejemplo, tienes Skylar Thompson, que ya más o menos lo hizo en una temporada. No digo que lo rescató la temporada, pero hizo
actuó decentemente. En el juego de playoff de hace 2 años, no creo que se haya visto tan mal Skylar Thompson, ¿no? Si haces un análisis. Inclusive se vio mejor que tú a Tagovailoa, ¿no? Independientemente de lo que haya pasado. Entonces, creo que tienes ahí jugadores cómo economizar, pero atrás de ellos tienes que poner a otro potencial estrella. Si tú buscas en una cuarta, quinta ronda un jugador como el mismo, tal vez hasta el hermano de Tua, ¿no? Que también es un jugador chico que tuvo sus buenos destellos en el colegial, o a un Spencer Rattler, por ejemplo, en una tercera, cuarta ronda, son jugadores que te van a estar ahí atrásito y que de repente te sale un garbanzo de la libra y ya tienes al jugador que va a serse el sucesor. Yo recuerdo que en esa época que le fue también a Patriotas, estuvieron Bledsoe y luego Brady. Y así, o sea, Bledsoe era el super titular y de repente llegó Brady y así tienes que ir teniendo el que está atrás. Lo mismo con los Packers, ¿no? Estaba Favre, estaba Aaron Rodgers y ahora Jordan Love, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener atrás a uno que pueda ser un potencial estrella y creo que el draft es la fórmula, César. De acuerdo. Y los linebackers, yo creo que los linebackers Miami, yo creo que va a tomar uno. No creo que gran nombre, Cristian, pero hay muy buen talento, de acuerdo a las características que vimos de Weaver y porque literalmente rearmaron la defensa y entonces yo creo que linebacker por lo menos uno va a llegar y que va a complementar a David Long. David Long va a ser titular, sí, pero necesita a alguien más. Y hay varios nombres que a lo mejor me pueden intrigar. Un contrato así como el de Long que le hicieron el año pasado de 2 años, que este es su segundo de David. Hay jugadores como el de los Lions, Jalen Rivers Mavin, de 29 años, que te aporta en los equipos especiales y que también es un jugador que estuvo dentro de la rotación de los linebackers de los Leones de Detroit. Obviamente el caso de Frankie Luvu de 27 me encanta, me fascina ese prospecto de las Panteras de Carolina. Ojalá que los Dolphins si pueden llegar a un acuerdo para poder demostrar que este jugador, así como lo hizo Devin Long el año pasado, pudieran traer a este jugador, estaría encantadísimo, como no tienes una idea. JC Hewell tiene esa expertise con los Broncos de Denver ya de 29 años, Cristian, y es otro prospecto que a lo mejor para pass rush lo pudieran utilizar como parte de rotación, aunque el tema de la estatura le puede jugar un poco en su contra. El caso de Terrell Dodson, un jugador que viene de los Buffalo Bills y que Buffalo de cierta manera han sabido seleccionar buenos linebackers, y Dodson de 25 años creo que le pueda aportar bien, y sobre todo porque los hemos enfrentado en los últimos años y que nos tienen tomado la medida. Los Chiefs renovaron a uno de mis candidatos, pero tienen otro linebacker disponible, como es el caso de Willie Gay Jr., de 26 años, Christian. Entonces, experiencia de Super Bowl. Los Dolphins han reformado su staff defensivo con estilo físico y con características, y creo que él entraría dentro de este molde. Y obviamente en cuanto a veteranos se refiere, Lavonte David, sí tiene 34 años, Christian, pero es de los Bucaneros de Tampa Bay y tiene una movilidad lateral que sorprende, o nos sorprendió mucho la temporada pasada en ese juego de playoff, Christian. Creo que Lavonte David, si nos puede traer esa expertise, el que le pueda ayudar a terminar de desarrollar a Tyndall, porque es parte fundamental y por el cual pues hoy tenemos ese hueco, porque tanto Tyndall como Cam Smith no han podido sustituir tanto Jerome Baker como Xavier Howard. Por eso estamos dando estos nombres. Obviamente Zach Cunningham, que fue de mi candidato el año pasado, mi candidato número 1, y cuando lo tomó Filadelfia me dolió en el alma. Son algunos de los nombres que se me vienen a la mente, Christian. Y sobre todo otro ex jugador de los Titans, Azeez Al-Shaair, es otro jugador que tiene las características que requiere Miami por este nuevo staff defensivo con lo cual se encuentra, y yo creo que Miami, si trae al menos a Lubu, al Shaair o a cualquiera de estos veteranos, incluso a Bobby Warner, que se especuló el año pasado, Christian, me va a dar mucha satisfacción en cierta manera, porque con soporte veterano, si traen a alguno de estos nombres o a estos jugadores con potencial que se vengan a probar, pueden darnos cierta alegría en lo que recuperamos a nuestros pilares, que en este caso es Chop y Jalen Phillips, para tratar de ver una mejor unidad de linebackers en este año. Eso es la que yo reforzaría en la agencia libre, linebackers primordialmente, y porque no creo que vayan a tomar en el draft, considerando
todos estos movimientos. La mayoría han sido de equipos especiales y en las siguientes horas o días se confirman más movimientos. Yo creo que Miami se va a morir con la suya y va a reforzar pura ofensiva, línea ofensiva y probablemente uno u otro que receptor para tratar de blindarse y con los jugadores que puedan encontrar en agencia libre, ya sea linebackers o profundos defensivos con esta gran profundidad, pues puedan solventar o apoyar en este caso al segundo esquinero, en este caso Cam Smith o quien vaya a ser ese jugador, para tratar de que la curva de aprendizaje no sea tan complicada, en lo que la ofensiva carga con el peso del equipo en la primera parte de la temporada. Cristian. Mira, César, me voy a aventurar a hacerla al Nostradamus. Normalmente no la hago en agencia libre, y vas en esta que creo que Miami no va a ser muy participativo, pero decía yo hace ratito que creo que va a llegar un jugador de primera línea, ya sea por agencia libre o hasta por trade, porque recordemos que Chris Greer luego es experto en trades. Espero que terminando el draft, vamos a ponerle así, creo que vamos a tener a uno de estos jugadores, porque creo que sí vamos a ir por un jugador elite en estas posiciones, ya sea de safety, de corner o de linebacker, como bien dices. Voy a decir estos nombres y creo que alguno de ellos va a estar en las filas de los Delfines. Patrick Quinn creo que independientemente que no somos los favoritos, somos un caballo negro, porque tenemos a Anthony Weaver y por ahí pudiera darse el tema, ¿no? Lo veo muy difícil, pero bueno, sería el ideal. Por ahí mencionabas a Frankie Luvu, coincido contigo, ese ejemplar y genial, puede ser una opción por ahí también. Por ahí agregaría yo a Devin White, que si bien creo que no es agente libre, hay un tema ahí que no está contento con su salario y puede haber un tema ahí de trade o algo así. Lavonte David, como mencionabas, también creo que es un jugador que puede estar dentro del perfil de lo que fue Anthony Weaver, sí le da importancia a los linebackers. Siguiendo con linebackers, pero en el draft, creo que pudieran entrar en el modelo que son jugadores, como bien dices, no tan impacto inmediato, más parecidos a Jerome Baker. Están Edgerrin Cooper o Jeremiah Trotted Jr., ¿no? Creo que son los dos, o en una de esas Peyton Willis, recuerden que tienen el factor velocidad. Peyton Wilson, ¿no? Es el linebacker que hizo maravillas en el Combine. Son nombres que veo ahí. Ahora hablando de defensivos secundarios, ojo contra Davis White, porque si bien se va Xavier Howard, Davis White baja un poco sus bonos, no quisiera que mucho, pero es un jugador que pudiera arriesgarse un contrato alto por un jugador, pues para tener la parejita de Jalen Ramsey, ¿no? Que creo que se pierde de alguna manera con el tema de Xavier Howard. Y por ahí, en los safeties, creo que pudiera estar también siendo un jugador posible, Kyle Duggar o el señor Justin Simmons. Ojalá no me equivoque, porque la verdad es que el tener a uno de estos jugadores, uno nada más digo, sería genial como refuerzo, y que lógicamente son jugadores no baratos, ¿no? Pero a ver si latino, ya veremos en las próximas semanas si alguno de estos jugadores llega, ¿no? Agregando un poquito nomás en el draft, creo que también Terron Arnold, no creo que Quinjon Mitchell llegue, pero Terron Arnold se puede volver opción en caso de que esté disponible en el 21, que también es muy complicado, ¿no? Pero bueno, son los nombres que lo suelto ahí, hablando de las posiciones que veo como que más se deben de reforzar. Pues este equipo creo que lo dijimos cuando hicimos el especial de Weaver, requiere una reconstrucción a la defensa con piezas que actualmente no tenemos y que creo que vamos a ir viendo, como ya se ha ido dando, que el frente defensivo es el que más se va a revolucionar y probablemente no están disponibles las piezas que se necesitan para los linebackers, así que vamos a ver qué cosas que de repente quizás no nos hagan mucho sentido, pero nuevas piezas van a llegar. Para mí sería idóneo por ahí un cambio, jugadores que van a estar muy peleados y que por lo mismo van a estar subiendo mucho su precio. Pues bueno, esperamos sus comentarios a todos y cada uno de ustedes, Pinatics, gracias por su compañía. Esperemos saber qué jugador puede traer los Delfines con este espacio que tienen. Todavía le quedan por estructurar 20 millones para estar en números negros. Entonces, en los próximos días u horas se deben de llegar pues a este saldo, porque antes del próximo miércoles, 4 de la tarde hora del este, ya tienen que estar con saldo favorable en el inicio del nuevo año de la Liga 2024. Vámonos, Cristian, comentarios finales antes de despedirnos. Sí, gracias. Esperen muchos movimientos y noticias de Somos Dolphins. Desde este sábado y domingo, como dices, va a haber una ola de recontrataciones, cortes, todavía va a seguir por ahí, porque son los últimos momentos antes del
tampering periodo válido, digamos que empieza el lunes y que ahí empiezan a darse los movimientos. Y el lunes y martes también ya va a haber movimientos y el miércoles nada más se van a empezar a oficializar. Lógicamente van a continuar en la semana. En Somos Dolphins estemos preparados por ahí las noticias, por ahí esténse atentos al tracker, al listado de agentes libres que van a ir cayendo en cada uno de los equipos de la NFL. Lo vamos a estar publicando y bueno, pues un gusto saludarlos, amigos, y pues esperemos que vengan buenas noticias para nuestros Miami Dolphins. Un saludo y buenas noches, Adam, César, amigos Fanatics. Agradecer la atención prestada a este programa. Creo que hubo mucho que discutir y pues fue un programa muy interesante y pues bueno, al tanto de todo lo que va a estarse dando de información que va a estar pero por camionadas en los próximos días y pues fins up. Nos vemos la próxima edición para analizar pues, el nuevo año de la liga, qué reestructuraciones hubo, si los Dolphins adquirieron algunos elementos veteranos y demás movimientos rumbo al draft 2024. Hasta la siguiente emisión. Fins up.